¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Walter Moncada y en esta oportunidad les traigo el tema de los tooltips, pero los vamos a personalizar usando nuestro lenguaje DAX. Bueno, nosotros sabemos que los tooltips son herramientas muy usadas porque nos permiten descargar un poco la visualización de los objetos o herramientas que coloquemos dentro de un informe, porque sabemos que por defecto ya tenemos cierta información dentro de estos tooltips que nos ayudan a complementar la visualización que se está mostrando en ese momento. Pero a veces necesitamos colocar algo más de lo que comúnmente por defecto Power BI nos ayuda a imponer. Y entonces surge la necesidad de personalizarlos, en todo caso agregándoles elementos o agregándoles visualizaciones tales como diagramas de barra, algunas tarjetas adicionales y cosas así. Y entonces vamos a proceder a desarrollar ello. Sabemos que nosotros podemos crear información sobre las herramientas de informes que podemos darle una gran riqueza visual que aparecen cuando nosotros desplazamos el mouse, ¿no? Porque nosotros hacemos un desplazamiento sobre los elementos visuales según la cantidad de páginas que tengamos, que hayamos creado en Power BI Desktop. Al crear una página de informe que sirve como información sobre herramientas, la información sobre herramientas de manera personalizada ya puede incluir esos elementos visuales que estamos diciendo, imágenes o cualquier otra colección de elementos que creamos que debe ir dentro de la página del informe, como lo que estamos mirando en esta figura, ¿no? Aquí ya tenemos algo más de lo que comúnmente aparece en esa página, en ese pedacito que se muestra de color negro cuando nosotros estamos paseando el mouse sobre los objetos. Así que podemos crear información sobre herramientas de informe de gran riqueza. Puede necesitarse crear tantas páginas como se desee. Cada página de información sobre herramientas la podemos asociar con uno o con más campos en su informe, porque sabemos que cada objeto no siempre tiene por defecto el tooltips activo, así que lo activaremos y podemos asociarle algo más de lo que comúnmente podemos mirar allí. Por eso decimos que cada página de información sobre herramientas se puede asociar con uno o más campos en su informe, de modo que cuando pasemos el cursor sobre un objeto visual que incluye el campo seleccionado, la información sobre herramientas que creó en su página de información sobre esas herramientas aparece cuando desplazamos sobre el objeto visual, ¿no? Filtrado por el punto de datos sobre el que el mouse está flotando, ¿no? Eso lo solemos ver de una manera automática. Entonces, si nosotros queremos crear una página de información sobre herramientas del informe, lo que tenemos que hacer es crear una nueva página. O sea, le damos clic aquí en el signo más, se encuentra en la parte inferior del lienzo del Power BI Desktop, en el área de pestañas de la página, y el botón se encuentra obviamente al lado de la última página, este botoncito, le damos clic y entonces podemos crear esa página. Para ello tenemos que ir siempre al formato de la página y cambiarle el tamaño de la página como un tooltips. La información sobre herramientas puede ser de cualquier tamaño, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que la información se desplaza, ¿no?, sobre el lienzo. Entonces tenemos que tener mucha cautela en que tampoco sea demasiado grande, sino va a tapar completamente toda la otra información, que tampoco queremos hacerlo. Entonces en el panel de formato de la tarjeta tamaño de página podemos ver una nueva plantilla y tenemos el tamaño. Si nosotros le ponemos personalizado, tenemos la opción de cambiar. Yo sugiero lo siguiente: como el tooltip viene de un tamaño, ustedes vean el tamaño que tiene y de acuerdo a eso deciden si van
o no a aumentarle en el ancho o en la altura. Eso va a depender un poco de la práctica que se tenga o de las cosas que se requieran hacer. Y para ello, si ustedes tienen, digamos, esa necesidad de ver cómo va a quedar este panel o esta página de informe, vayan a View, a la opción de ver, y buscan dentro de la vista de página el tamaño actual. Esto les va a dar una visión real de lo que van a mirar dentro de cualquier otro informe cuando el tooltip se active. Eso es bueno porque en el caso de que no sea así, podríamos estar trabajando un poco con un detalle no muy importante como es el tamaño y luego ver que no nos ha agradado cómo ha quedado, ¿no? Entonces es mejor y recomiendo hacerlo en la vista en el tamaño actual. Bueno, una vez que ya mi página está desarrollada, la pregunta es, bueno, ¿y qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces, una recomendación también que solemos hacer los que trabajamos en Power BI es que el nombre pues de esa página, pongámosle tooltip o herramienta o página de herramientas 1, página de herramientas 2 o informe de herramientas 1, informe de herramientas 2. Yo suelo colocar tooltip para decir, bueno, este es un tooltip, puedo hacer otro y otro, puedo crear N tooltips para que sean personalizados como su nombre lo dice, dentro de lo que implica el proceso del que estamos hablando. Por eso aquí en la imagen el nombre del informe es tooltip o información sobre herramientas 1, también podríamos ponerlo en castellano. Eso es libre de nombrar como ustedes deseen ponerle a su página. Bueno, una vez que está esto ya allí, podemos colocar las imágenes que queremos que aparezcan en la información. No se olviden que ese tooltip ya está haciéndose personalizado, de manera que va a reemplazar al tooltip que por defecto el Power BI lo pone, ¿no? En la siguiente imagen, por ejemplo, hay dos tarjetas y un gráfico de barras agrupadas en la página de información sobre herramientas y un color de fondo, ¿no? Para la página en sí y fondos para cada uno de los elementos. Eso lo podemos hacer ya de una manera personalizada. Luego que hacemos eso, tenemos que decirle a la máquina que vamos a trabajar con esta página. Entonces, una vez que hayamos creado la página del informe sobre herramientas, debemos configurar la página para que Power BI Desktop la registre como información, ¿no? Sobre herramientas y para asegurarse de que aparezca en las imágenes correspondientes. O sea, tenemos que decirle a la máquina que la página que estamos construyendo es una página del tipo tooltip. Para empezar, hay que activar este control deslizante de la información sobre herramientas en la tarjeta de información de la página. Con esto ya la máquina entiende, el Power BI ya entiende que se trata de una página de información sobre herramientas. Una vez que está dado esto, ¿no? Dice, una vez que el control deslizante está activado, hay que especificar los campos para los que deseamos que aparezca la información. Esto es importante muchas veces porque en todos los campos no necesitamos esa información. Si no lo ponemos, actúa obviamente en los campos que están filtrados, ¿no? Por eso dice acá, para las imágenes en el informe que incluyen el campo que especifique, aparecerá la información sobre herramienta. Puede especificar qué campos se aplican arrastrándolos al depósito de campos de información sobre herramientas dentro de lo que implica filtros, ¿no? Que se encuentra en la sección campos del panel visualizaciones. En la imagen que estamos mirando, por ejemplo, el campo de Sales Amount se ha arrastrado al depósito de campos de información sobre las herramientas. Quiere decir que cuando pasemos el mouse
Sobre este campo, en cualquier otra visualización, se va a poder mirar este tooltip. Podemos incluir campos categóricos y numéricos en el depósito de campos de información sobre herramientas. Eso incluye las medidas también. Así que una vez complementada la página, esto se va a utilizar como información sobre herramientas en los elementos visuales del informe, que use los campos que colocamos en el depósito, ¿no? Si fuera el caso, reemplazando la información sobre las herramientas predeterminadas que el Power BI coloca. Además de crear una información sobre herramientas que aparece automáticamente al pasar el cursor sobre un objeto visual que contiene el campo, podemos configurar manualmente una información sobre herramientas, ¿no? Cualquier objeto visual que admita con la información sobre herramientas, pues no todos los objetos tienen eso, podemos entonces configurarlo en el panel formato. Para configurar una información sobre herramientas manualmente, tenemos que seleccionar el objeto visual por el que deseamos especificar la información y dentro del formato expandemos la tarjeta de información sobre herramientas, ¿no? Dentro de la sección formato le decimos información sobre herramientas. O sea, nos vamos aquí, tooltip, y le decimos. Ahora, lo que sí hay que especificar, aquí cambiamos las opciones, porque por defecto el tooltip ya lo ha reportado, ya lo tiene de una manera. Por defecto nosotros lo podemos cambiar. ¿Qué hacemos? Le decimos qué tipo de tooltip va a trabajar, indicándole en esta opción, ¿cierto?, cuál de los tooltips que hemos creado va a servir para ese tipo de visualización. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que está dado eso, ya podemos empezar nuestro trabajo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, estamos ya en un proyecto que ya hemos trabajado previamente en algún video anterior. Acá tenemos nuestra relación de base de datos. Tenemos por un lado clientes, ventas, notas de crédito, empleados, productos, detalle y líneas a las que pertenecen los productos. Y hemos usado en algún momento algunas tablas de filtro. Muy bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a preparar nuestra grilla de datos. Vamos a trabajar en la tabla calendario. Vamos a crear una nueva columna. Necesitamos algunas cosas para trabajar aquí antes de hacer nuestras visualizaciones. Así que vamos a crear nueva columna. Muy bien. Listo. A esta columna le vamos a llamar día de la semana. Y usamos nuestra función QuickDate, ¿no? De nuestra fecha, en este caso es el calendario date. Vamos a trabajar con que empiece los días lunes, ¿no? Vamos a trabajar con el número 2. Esto nos da el día de la semana. Son 7 días de la semana, empezando desde el lunes. Entonces podemos mirar aquí, ahí están los filtros. Eso en primer lugar. Vamos a crear una nueva columna donde vamos a poner la semana del año. Semana del año. Y aquí usamos week number, ¿no? Week number. Ahí está la fecha, en este caso es date del calendario. Y como siempre también trabajamos que empiece los días lunes. ¿Ok? Y ahí estamos. Entonces miramos aquí para ver qué es lo que ha hecho Power BI. Nos ha puesto pues 53 semanas, que tiene el año como máximo. Y ya estamos. Luego necesitamos manejar cuándo empieza una semana y cuándo termina una semana. Vamos ahora a poner un campo más. Necesitamos manejar la fecha de inicio de la semana. Si yo tomo la fecha de hoy,
la fecha del calendario que tiene la máquina, de esa fila, y le quito el día de la semana, el weekday, ¿cierto? Por ejemplo, si es lunes, estaría restándole un día. Pero si nuestra fecha es lunes, tendríamos que sumarle 1, pues para que llegue precisamente al valor correspondiente. Porque si es lunes, le estamos quitando 1 y ya estaríamos entrando al domingo. Para que sea lunes nuevamente, lo hacemos de esta manera. ¿Bien? Entonces este día, 1 de enero, que fue martes, un día antes, fue su fecha de inicio de la semana. Como ven, aquí tenemos precisamente este grupo de celdas. Hasta aquí sería el inicio de la semana. Observen el día 7, que fue lunes. Aquí justamente coincide, ¿no? Veamos si yo quiero saber cuándo termina esa semana. O sea, qué fecha. Vamos a ponerle aquí fecha fin de semana. En este caso es lo mismo, tomamos el calendario date, le quitamos el weekday de la semana, día de la semana, y le sumamos 7. Y entonces así estamos asegurándonos el fin de la semana. Con estos datos ya podemos trabajar nuestra visualización, nuestro trabajo, para poder explicar cómo es esto de los tooltips personalizados. Vamos nuevamente a nuestro lienzo, vamos a trabajar algunos objetos visuales. Lo primero que vamos a hacer es colocar un slicer, un filtro con los años, ¿no? Lo ponemos tipo lista, lo ponemos de manera horizontal y hacemos o le obligamos a tener un control único. Lo acomodamos bonito acá. Ahí estamos, correcto. Podemos eliminar aquí algunas cosas que no las necesitamos, como por ejemplo el título, no el encabezado, no lo necesitamos el encabezado, y probablemente le demos alguna otra forma mucho más agradable. De repente a los elementos ponerle como color de fuente blanca y un fondo morado, ¿no? Por ejemplo. Y ahí está. Listo. Necesitamos una tarjeta aquí para tener claro en qué estamos metiéndonos o trabajando. Y a esta tarjeta le vamos a poner nuestras ventas netas, que la tenemos en una medida que ya lo hemos hecho anteriormente. De todas maneras voy a mostrar. Aquí tenemos la medida. Aquí tenemos las ventas netas. Muy bien, entonces miramos aquí, ahí está la venta neta, solo para recordar. A las ventas totales le hemos quitado las notas de crédito. Bueno, ponemos este campo y miren, del año 2008 tenemos como venta neta de ese año esta cantidad que ustedes están mirando, ¿no? 6.27 millones, ¿no? Y aquí tenemos 5.44, ¿no? Ahí en el 2009 igual, 881, y en el 2007 1.88, ¿no? Pero a este filtro, que lo tenemos ya de alguna manera personalizada, vamos a copiar y lo vamos a pegar. Pero vamos a crearle otro tipo de filtro. A ver, ¿qué pasó? Ya estamos. Lo visualizamos, lo copiamos y lo pegamos. Y esto lo arrastramos acá. Muy bien, vamos entonces ahora a instalar otro slicer, pero en esta oportunidad vamos a poner, y precisamente por eso lo habíamos calculado, aquí en la tabla calendario vamos a trabajar con el día de la semana. ¿Okay? Así que el día de la semana va a ser nuestro filtro, pero lo vamos a poner no como lista, sino como combo.
como menú despliegue. Listo, lo llevamos hacia acá arriba. Acá dice todos, podemos exigirle también un valor único, si quisiéramos. Vamos a hacerlo de esa manera. Aquí en control, de manera único, y la máquina pone por defecto la primera semana, ¿no? Día de la semana. Ya está, día de la semana. Eso sí lo vamos a dejar ahí. Ahí lo tenemos. También vamos a darle un formato más bonito. Ya está, el color de la fuente siempre blanco, pero el color del fondo lo vamos a poner morado. Va a tener el mismo criterio y obviamente, ¿qué más? A ver, dentro del encabezado, el encabezado también lo ponemos con ese mismo color de fuente. Ya está, pero le damos un poco más de prestancia y ahí tenemos más o menos adecuado, ¿no? Entonces, este monto que aparece aquí será 1.03 millones del 2011 en el día de la semana 1, ¿no? Pero básicamente, sí, no día de la semana, vamos a trabajar en lugar de día de la semana, vamos a trabajar, a ver, cambiamos esto, en lugar de día de la semana ponemos, a ver, queremos trabajar la semana, mejor así, de esta manera que tenemos 53 posibilidades, ¿okay? Entonces deberíamos ver la semana 51 y ahí nos dice cuánto hemos consumido en la semana 51. Ok, por un lado. Por otro lado, ponemos acá un gráfico de barras agrupadas, lo visualizamos allí. ¿No? Hasta ahí está bien. En el eje ponemos los vendedores, así que vamos a poner el nombre vendedor, y en los valores vamos a poner la medida de las ventas netas, ¿no? Siempre vamos a medir acá las ventas netas, ahí estamos, ok, listo, ventas netas, le cambiamos el nombre para el título, vamos aquí en el título, ventas netas por vendedor. Ok. Bueno, podemos hacer algunos pequeños cambios ahí si quisiéramos, por ejemplo, respecto a los ejes. A ver, en el eje X, el escala, iniciar, automático, fin, tamaño, posiciones decimales, título. Ya estamos. Líneas, ancho del trazo. Ya, ok. Y en el eje Y, que tenemos la familia de fuentes, el ancho, por ejemplo, quizá, no mucho, está bien ahí, estaba por defecto. El espacio interno está 20%, podríamos dejarlo ahí también. El ancho ya está, listo. Ok, es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros pasamos aquí, aparece nuestro tooltips que conocemos. ¿Por qué? Porque si miramos en esta visualización, está la información sobre las herramientas activadas. Si yo lo desactivo, ya no aparece el tooltips. ¿Ok? Y ese tooltips está definido por defecto de manera automática, ¿no? Lo que podremos hacer probablemente es cambiarle quizá algunos detalles sobre el color de la etiqueta. Pues si lo ponemos de este color morado, por ejemplo, y visualizamos, ¿no? Están los nombres, y de tal manera que podemos poner algunos cambios. Por ejemplo, el fondo le ponemos morado y hacemos que el color de la etiqueta sea blanco
y entonces el color de valor sea blanco. Y entonces cuando pasemos aquí ya le hemos dado un pequeño cambio a nuestros tooltips. A eso nos referimos. Muy bien, ahora vamos a colocar aquí, no una tabla, hagamos eso con una matriz mejor, ¿no? Y en esta matriz vamos a ampliarla un poquito aquí. Estamos, ahí está. Y arrastramos, por ejemplo, aquí pues, el nombre vendedor para ir a los detalles de ese vendedor. Aquí está el nombre vendedor en las filas. En las filas también en los valores podríamos poner las ventas netas. Pero en las columnas vamos a poner precisamente esto que habíamos calculado, ¿no? Es decir, el día de la semana. Entonces ya tenemos aquí una tabla. Vamos a achicarlo esto un poquito y a correr la tabla un poco más hacia la izquierda para poder visualizar el total. Entonces en la semana 51, que tuvimos un total de 142.850, ¿no? Que es lo que vemos aquí en el total, podemos entonces hacer lo siguiente. Por ejemplo, miramos aquí, ¿no? Los totales. Y esto, por ejemplo, no tiene activo el tooltip porque este es el campo de venta neta. Acá sí lo estamos mirando. Si yo activara en esta tabla, si tengo la posibilidad de información y lo activo, entonces cuando ponga mi cursor me va a salir la información para esta característica que yo tengo que configurar. Me dice, como aquí hay dos filtros, está el nombre del vendedor, está el día de la semana y la venta neta. En cambio aquí está solamente el nombre del vendedor y la venta neta. Claro, hay un filtro, dos filtros en realidad de contexto que no se tienen por qué visualizar acá. Pero acá, como es una matriz, sí visualiza tanto la fila como la columna y el intercepto, que es en este caso el monto, que a la larga no significa nada porque lo estamos mirando allí. O sea, por esa razón esto está desactivado, ¿correcto? Pero, pues quisiéramos poner algo más y por ejemplo aquí podríamos poner una tarjeta que nos dé la fecha de inicio de la semana, pero le cambiamos pues el tamaño. En principio vamos a cambiarle el formato, que solamente aparezca el día, el mes y el año, nada más. Está, y le cambiamos pues el formato muy grande. Vamos a cambiarlo aquí, la etiqueta de datos de repente a 35, más pequeño. Ok, ya está. Y hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo con otra tarjeta. Vamos a poner aquí. Y a esta tarjeta le ponemos fecha de fin de semana. Entonces, tenemos una información bastante interesante que configuramos como día, mes, año y ya está, ¿no? Y le cambiamos el tamaño a 35 como hemos hecho en el otro caso. Ok, digamos que yo tengo ya allí una información que necesito manejar con estos tooltips, ¿ya? Podemos hacer lo siguiente. Lo primero que la mayoría de gente suele hacer es lo siguiente, o sea, yo sé que el tooltip aquí ya lo personalicé de alguna manera, pero puedo agregarle algunos campos a este tooltips, ¿cierto? Y entonces me voy a la visualización y aquí en la información, ¿ven? Tengo algunos valores que tengo definidos allí en el informe correspondiente, ¿no? Entonces suele requerirse probablemente a agregar algunas cosas y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nosotros tenemos aquí, incluso la transparencia, la podemos cambiar. Vamos a subirle para que vean ustedes qué es lo que ocurre. ¿No? Vamos a ponerle un poco más y se puede visualizar
la transparencia y se ve la parte de atrás, ¿no? Eso a veces es conveniente en algunos casos, en otros no. Y ahí lo tenemos. Ok, muy bien. Si nos vamos aquí y dice información sobre herramientas, yo quiero que además que me dé las ventas netas, ¿cierto? Y el nombre. Probablemente yo quiera saber, por ejemplo, de este vendedor algunos detalles más, por ejemplo su ranking. Vamos a las medidas acá, buscamos ranking del empleado. ¿Recuerdan? Solo para recordar, esa es una función que me da de todos los empleados, considerando all selected para que solo aparezcan los que están ahí mostrándose, y la venta neta. Entonces yo puedo agregarle, por ejemplo, ese ranking aquí, y entonces cuando ponga mi tooltip va a aparecer el ranking que tiene el empleado, ¿cierto? Porque esto va a cambiar cada semana, ¿no? Cada semana 6, por ejemplo, el año 2011, y entonces tenemos aquí otra posición, ¿correcto? A ver, ¿qué más podemos hacer? No solamente de repente agregarle el ranking, quizá podríamos considerar las ventas reales, o sea, las ventas totales que hubieron. Podemos jalar esto aquí y ahora vemos que nuestro tooltip nos dice cuál fue su venta real, ¿no? La neta es 23.000, pero la real fue 23.174. Ha habido notas de crédito, ¿no? Por esa razón es que ustedes están mirando allí, ¿correcto? Y eso tendríamos que hacerlo si es que queremos personalizar, por ejemplo, en el caso ¿no? Por ejemplo, aquí. Acá tenemos que el tooltips no está activo, lo vamos a activar. Y aquí sí vale la pena agregarle algunas cosas, ¿no? Porque solamente estamos visualizando lo que ya se ve allí, pero podríamos, por ejemplo, agregarle a esta opción. Vamos a ver, acá dice, no tenemos la opción de filtros, a diferencia de, miren, observen acá, no todas las visualizaciones tienen esto, valores, información sobre herramientas. Esto de acá no nos da la opción. Entonces, al no tener, no podríamos agregar lo que queremos hacer. Entonces, es allí cuando requerimos hacer lo que vamos a desarrollar en un momento, ¿ya? Entonces desactivamos, ya no tiene mucho sentido agregarlo acá. Y en efecto, bueno, vamos a hacerlo de manera que esto quede así. Eso sí podemos hacerlo. En la columna, formato de campo, alineación, aplicar el encabezado, valores, totales, aplicar el total si es que queremos hacerlo. A ver, vamos a ver. Aquí los encabezados de columna los desactivamos para que no tengamos en un momento más ancho y otro menos ancho. ¿Ok? Muy bien. Mejoraremos un poquito esto, por ejemplo aquí, lo que nos interesa en realidad ver probablemente más ancho esto, así que vamos a la configuración, aquí en el eje Y, ¿sí? En el eje Y, desde el ancho, aquí podríamos considerarle el tamaño máximo un poquito más, para que se visualice mejor, un poco mejor los nombres, ahí está. Porque finalmente tenemos el tooltip que nos da la información ya más detallada. Claro, esto nos ayuda porque tendríamos que poner aquí las etiquetas de datos, ¿no? Pero si ya lo tenemos en el tooltip es suficiente. Muy bien, esa es una forma. De alguna manera se puede personalizar. Lo que voy a hacer aquí es una copia. Voy a duplicar esta página para trabajar con esta página. Vamos a cambiar el nombre. Página 8. Bien, y aquí a esta página le vamos a hacer ese cambio que queremos. Así que voy a crear una nueva página,
Me voy aquí y le digo información de la página, ¿no? Me interesa un poco manejar esto, así que vamos a desarrollarlo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a crear una página tooltips, ¿ok? Entonces le decimos información de la página, nombre de la página, le vamos a poner tooltip 1, ¿no? Para recordar. Esta es una página de tipo información. Aquí quiero que observen algo antes de ver eso. Tamaño de la página, a esto me refería, ¿no? Si yo lo pongo de este tamaño, ya la máquina lo define 320 por 240. Yo puedo decirle que esta página va a ser personalizada y le pongo 320 por 320, cuadrado exacto, y le digo que esta página va a ser una página de herramientas, ¿ya? De manera que cuando estemos acá, observen, yo me voy aquí al tooltip, y por defecto la máquina me dice página de informe, pero ahorita acabo de crear el tooltip 1, ¿ok? Por defecto la máquina ya lo pone automático, ¿no? Yo voy a crearlo ahora en base a lo que ponga aquí, y como habíamos dicho, hay que visualizarlo en la vista con el tamaño real. De esa manera tenemos más control de lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué vamos a colocar acá? Podemos poner un slice, una tarjeta, lo ponemos bonito aquí, y en esa tarjeta ponemos la venta neta, ¿no? Listo. Pero claro, le cambiamos el tamaño, aquí más chico, obviamente 25. El formato también, aquí es bueno que mostremos ninguno para que salga tal cual, ¿no? 19 millones. Si queremos darle un formato especial, le damos, ¿no? Pero por ahora vamos a necesitar que esta etiqueta no aparezca y más bien un título, sí, para ponerle aquí ventas netas. Pues lo vamos a mejorar, todo lo que estamos mostrando ahorita lo vamos a ir mejorando. Bien, listo. Y aquí vamos a poner este de aquí, se me acomoda, un tree map, ¿no? Cubriendo todo lo que está abajo. Y en ese tree map vamos a poner los clientes, ¿no? Los clientes de ese vendedor, que obviamente se muestra, ¿no? Entonces podemos poner los clientes. Grupo clientes, y en valores ponemos las ventas. Vamos a las medidas. Vamos a ver. Y ponemos las ventas netas. De esta manera que ahora tenemos las ventas netas por cliente. Pero claro, como son varios, no es bueno trabajar todo acá. Le hacemos un filtro, un filtro top, los 10 máximo, y trabajamos con las ventas netas. Ya esto obviamente tenemos que agregarle el filtro. Vamos a ponerlo, ya está, aplicamos el filtro. Miren, ojo, ya tenemos algo más o menos distinto. Vamos a trabajar con la página 8. Entonces la página 8, nos vamos aquí, le decimos que queremos trabajar para esta visualización y también esta de aquí. Ya esto va a desaparecer, no lo necesitamos porque no vamos a trabajar con este formato. Le decimos que en la información lo personalice con el tooltip 1, ¿ya? Entonces cuando mostremos aquí van a salir las ventas netas y los 10, y podríamos hacer algo interesante aquí, poner
que aparezca acá en el tree map, aparezca los datos, ¿no? Las etiquetas, o sea, los montos. ¿Okay? Y esos montos lo podemos mostrar tal cual. Ok, y entonces ya está. Si vemos que esto es muy grande, podemos achicarlo, vamos a achicarlo un poco, porque se ve un poco exagerado, ¿no? No se olviden que esto podríamos cambiarlo de repente a un tamaño de 15. Y ya está, lo subimos, más agradable así. Y esto lo subimos también. Y entonces ya vemos que podemos cambiar el tamaño de la página. Como está personalizado, ¿cierto? Como está personalizado, nos vamos aquí, tamaño de la página, y le reducimos esto de 320, pues no sé, pues a 280. A ver, vamos a ver qué tal queda. 280, perdón, se me fue. Vamos a deshacer. Ok. Entonces la página, tamaño de la página. Ok. Mucho. 300. Ahí estamos. Es una visualización mucho más adecuada. entonces ahora sí, cuando pasemos aquí, ya nos da información sobre los clientes. O sea, claro, vendió 23,000, es la venta neta que se está mostrando allí, pero tendríamos mirando ya, podríamos estar mirando aquí los clientes, ¿no? Algunos clientes. Cambiamos la semana el año, o la semana 2, por ejemplo, el año. Igual, la información está presente ahí, ¿no? Ahora, claro, si quisiéramos hacer lo mismo para la otra visualización, vamos a cambiar el techo. Ahí. Acá, ¿ok? ¿Qué hacemos? Pues activamos de esta visualización la información y le ponemos ya no predeterminado, sino el tooltip 1. Entonces ahora sí, cuando pasemos el cursor, nos va a dar no solamente la venta neta, sino prácticamente la información por cliente, ¿no? El día lunes, por ejemplo, quienes me compraron fueron esos 3 clientes en las cantidades que aparecen ahí. ¿Okay? Y ya está. Muy bien. Eso es básicamente lo que podríamos hacer como parte de la personalización. Pero a veces se requiere algunos detalles adicionales y bueno, vamos a hacerlo a través del lenguaje DAX, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos manejar algunos títulos de otra manera y ahorrarnos el espacio, sobre todo cuando trabajamos con tooltips, los espacios son importantes. ¿Qué vamos a poner? Por ejemplo, a este tooltip, esto lo vamos a poner como parte de este título, podría ser. Ahí está el total de ventas, por ejemplo, de los 10 mejores clientes, si lo asociamos a esta visualización, ya. O también podríamos poner cuántas unidades se vendieron. También podríamos hacer algo de eso, ¿no? Bueno, vamos a visualizar. Vamos a empezar, por ejemplo, haciendo algo como esto. Miren. Nosotros tenemos aquí 2 fechas que nos dicen de este análisis que estamos en esta semana, ¿no? Porque si nos vamos a la semana 8, del 14 de febrero al 20 de febrero, esto fue lo que se vendió. Y aquí estamos, que la oficina fue la que vendió más, con sus tooltips que hemos creado. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo algo. A ver. Con vuestras ventas netas, las podríamos colocar de otra manera. Vamos haciendo algo que es importante y lo cambiamos esta tarjeta, ¿ya? Vamos a crear una nueva medida
y le vamos a llamar título de ventas netas. Y hacemos algo como esto. Observen. El total de ventas netas fue, ¿no? Fue. Dejamos un espacio, ponemos el ampersand y ponemos nuestras ventas netas, que es nuestro medidor, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer. ¿De acuerdo? Veamos título de ventas netas. ¿Ya? Si yo cambio en lugar de esto, que es ventas netas, por el título de ventas netas, observen lo que ocurre, ¿no? Claro, reducimos. En principio el título de abajo ya no necesitamos, lo quitamos. Pero esto de acá lo reducimos pues a 35. ¿Ven? Pero no aparece en el formato que queremos. Entonces sería bueno darle un formato, ¿no? Para que aparezca con el signo monetario. Así que nos vamos aquí y le decimos format. Usamos otra función aquí y el formato que queremos es, por ejemplo, monetario. ¿Ok? Listo, le damos enter y observen la salida. ¿Ven? Interesante, ¿verdad? Digamos, aprovechamos a la vez que le ponemos un título y le damos una redacción un poco más completa de lo que estamos mirando. Así que yo puedo trabajar esto también y agarrar las fechas, ¿cierto? Y juntarlas. Esta es la fecha de inicio y esta es la fecha final. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, análisis de venta del AL, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer otra medida, una nueva medida, y vamos a poner título de fechas. Y le decimos análisis de venta del, ponemos un ampersand, ponemos la fecha de inicio. Así que le decimos un format de field date. ¿No? Pues necesitamos convertirlo esto. Vamos a poner, un solito. Sí. Vamos a poner. Primero pongamos field date para poder explicar algo. Mire, retorna la primera fecha que no está en blanco, ¿cierto? Entonces vamos a poner nuestro campo, que es primera fecha. Así es. A ver cómo era el campo del calendario, fecha de inicio, ¿no? Ok, ahí estamos, fecha inicio semana. Ok, ahí estamos. Pero si lo hacemos, ahí podemos mirarlo, observen, lo vamos a reemplazar esto, ¿de acuerdo? Vamos a mirarlo para ver qué es lo que ocurre y reemplazamos esto de aquí por el título de fechas. Ok, vamos a hacerlo un poco más chiquito, quitamos esto ya y la etiqueta de datos la cambiamos a 25. ¿Ven? La máquina le pone la fecha, no hay problema, pero como texto ya podríamos darle un formato, solo para asegurarnos de que la fecha esté en el formato que queremos. Así que, bueno, nos vamos a este título y le decimos format de todo esto, formato día, mes y año. Ok, no va a haber ningún cambio en realidad, ¿ya? Pero nos aseguramos de que la máquina lo trate como con el día, mes y año. Y otro ampersand, ¿cierto? Otro ampersand al, al, podríamos hacerlo así, ¿no? Otro ampersand, ¿no? Porque es del al. Y hacemos otro format, otro fields,
otro first date de calendario fin de semana, ¿ya? El formato que queremos es día, mes y año. Ok, ya, listo. Ya está, ¿no? Del al. Listo, ok. De esa manera esta tarjeta la sacamos y esto lo ampliamos. ¿Ok? Pero a esto quería llegar. Nosotros podemos ver, aprovechar, y eso lo vamos a plantear luego acá en el Tooltips, ¿ya? Lo que estoy explicando va a servir para precisamente manejarlo en el Tooltip. Podemos tener esta misma idea y plantearla probablemente en esta tabla, ¿no? Esta tabla me admite un título. Observen, acá yo tengo la posibilidad de poner un título, está desactivado, y yo le puedo poner un título acá. Pero si ese título quiero hacerlo en base a un campo, clico en este FX o 3 puntos dependiendo de la versión que tengamos y le digo, se trata del campo y le digo, bueno, trabaja con medidas y busco el título fechas. Acepto. Y ese título aparece acá. Lo puedo eliminarme esa tarjeta, y ya tengo un espacio mayor que mostrar. A eso me refería. Y claro, yo puedo ponerlo al estilo que desee, ¿no? O el título probablemente centrarlo, ponerle el color de fuente, ¿no? Ponerlo en el centro, de repente un tipo de letra un poco más fuerte y ya está, ¿no? Entonces, esta idea nos ahorra la tarjeta y ponemos en el título lo que querramos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá en el Tooltips yo puedo poner la venta neta dentro de aquí, pero si yo pongo dentro de aquí, como esto está con un filtro de 10, me va a poner la venta neta de los 10, ¿no? Y bueno, yo no quiero eso, pero podríamos cambiar un título, de repente una nueva medida, y decirle algo así, por ejemplo, nueva medida, y le ponemos igual, ¿no? Ponemos igual, título, ventas 10, ¿no? Y le decimos el total de ventas netas de los 10 primeros clientes fue, ponemos nuestro ampersand, e igual, ¿no? Hacemos un formato, un format de ventas netas, vamos a ponerlo así, ya está, de ventas netas, ya sabemos que ponemos currency, ok, listo, y ya está, ¿no? Entonces, aprovechamos a estas ventas netas que dice razón, ¿no? Que dice razón, y lo hacemos pues como lo acabamos de ver, pero ¿por qué lo hago así? Porque se trata de los 10 primeros clientes, porque hay un filtro ahí, ¿no? Entonces dejo obviamente mis ventas netas y acá me voy al título y cambio el título acá, ¿no? En el título cambio esto por medidas, dentro de medidas, título ventas 10, aceptamos y ya estamos, okay. Claro, podemos luego cambiarle el tamaño para que tampoco sea esto muy exagerado, de repente un 9 puntos, okay. Y entonces miren, observen, cuando nos vamos acá y visualizamos, me da las ventas y el total de ventas de los 10 clientes. Si se dan cuenta, podría no ser igual. Acá se nota mejor todavía, ¿no? ¿Ven? Pues 1.078.000 la venta neta.
pero los 10 primeros clientes fue de 731. Acá se nota un poco menos por la cantidad de información, ¿no? Aquí se nota, ¿ven? Las ventas netas, y claro, y podemos hacerlo lo que hemos hecho hace un momento. Aquí cambiamos ventas netas por título ventas. ¿Dónde está título ventas netas, no? Este está acá. Ok, jalamos aquí. Ok, y ya nuestro título está de más. Ya estamos. Veamos entonces. Observen aquí. 11.500 y pico, ¿no? Bueno, aquí ya tendríamos que hacerle de repente un pequeño cambio ahí. Bueno, eso ya lo vamos viendo después, ¿no? ¿Ven? Pero ya hemos logrado que nuestro tooltip se vea mucho mejor de lo que se veía comúnmente. Esto lo podemos agregarle a la parte gráfica si quisieran. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer algo para complementar este video. Vamos a crear una nueva página, y a esta nueva página le voy a poner una matriz. Quiero explicar algo rapidito. Aquí estamos. Vamos a poner los clientes. Ahora ya no lo hacemos con los vendedores, lo vamos a trabajar con los clientes. Vamos a poner aquí la razón social. ¿Ok? En filas. En años, ponemos en columnas, ponemos los años. Con calendario. Ahí está. Y en valores ponemos las ventas netas. ¿Ok? Vamos a medidas. Ok, tenemos algo interesante ahí. Le damos un estilo. Más o menos así. Ok, ahí, ¿no? Aquí ya tenemos un poco otro comportamiento. Muy bien, los encabezados de columna. Lo podemos hacer con una alineación de centro. Y se ve mucho mejor. Y ya está, ¿no? Entonces, acá tenemos todos los clientes. ¿Ok? Bien. Ahora podemos hacer algo interesante. Aquí voy a reducir esta visualización. No necesitamos tanto acá. Ubicarla un poco más al centro. Okay. Y vamos a crear un tooltips. ¿De acuerdo? Pero queremos que trabajar ahora con productos. Así que voy a hacer una nueva página de información. Aquí la información de la página va a ser un tool tip 2. No, esto va a ser información. No olviden que antes hay que configurar el tamaño de la página. Vamos a tratar de hacerlo de manera de herramienta y luego vemos si podemos mejorarlo el tamaño, ¿ya? Así que decimos que esto es una visualización. Vamos a menú ver, vista de página, tamaño real. Ok. Y me interesa poner aquí, por ejemplo, cuántas unidades vendí de los productos. Y yo tengo aquí una medida que ya hemos hecho en un momento anterior. Ahí está, cantidad de unidades vendidas. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a hacer a nivel de lo que aprendimos hace un momento. Es decir, vamos a poner un título, ¿no? Entonces vamos a agregarle aquí una nueva medida. Y le vamos a llamar a esa medida título, cantidad, unidades vendidas. Okay. Y entonces le decimos, entonces seríamos así, unidades vendidas. Okay. Unidades vendidas, ponemos nuestro icono y ponemos la cantidad de unidades vendidas por un formato, ¿no?
cantidad, aquí está cantidad de unidades vendidas, y para que nos salgan con, si queremos enteros, vamos a darle el formato así, 0,0. ¿Okay? Después vemos cómo sale esto. Okay. Ya está. Ponemos nuestra tarjeta dentro de nuestra página. Vamos a poner nuestra tarjeta y ahí vamos a poner el título de las cantidades vendidas. Y claro, vamos a poner, le quitamos etiqueta. En la etiqueta de datos lo cambiamos a 25. Mucho. A ver. Ok. A ver, vamos a ver. 25 quisimos ponerle, ¿no? Ok. Unidades vendidas. Yo creo que más pequeño, ¿no? Porque es muy grande esto ya. Vamos a cubrir todo. Etiqueta de datos. 15. Ok. Lo subimos ahí. Y en la parte inferior yo tengo, por ejemplo, en un video anterior está precisamente cómo calcular el producto más vendido, ¿no? O sea, la cantidad, línea, producto, acá tenemos producto más vendido, ¿no? Veamos viendo la fórmula para que veamos. ¿Qué hacemos? Un calculate de los nombres de los productos, del select value, filtramos, o sea, ¿qué me interesa a mí sacar? Primero, ¿no? Entonces, cuyo ranking del producto, que lo tenemos aquí, observen el ranking de producto, vamos a poner acá. El ranking de producto, si está en blanco, le ponemos blanco, y si no, rankeamos, ¿no? Hacemos de todos los productos, de acuerdo a la cantidad vendida, eso nos va a dar el ranking. Así que el producto más vendido es el que tiene el ranking 1, ¿correcto? Entonces, si vamos a el producto más vendido sería el selected value, ¿no? De la tabla productos, el nombre producto, de qué tabla lo hacemos de la tabla productos, el que tenga el ranking número 1. ¿Ok? Eso vamos a ponerlo enseguida, producto más vendido. Así que lo único que hacemos es instalar una tarjeta acá. Y ya está. Instalamos producto más vendido. Y claro, vamos a cambiarle el tamaño. Ahí sí, 25. Ok. ¿Ven? Entonces, en esta nueva página, a este de aquí, a esta tabla, le asociamos un informe. Acá está, información, lo activamos y le asociamos no automático, sino el tooltip 2. Entonces, vamos a poder mirar cuál fue el producto más vendido. Ahí me dice que fueron 188 unidades vendidas. No sabía que eso es dinero, es 432 soles. Se vendió 188 y el que más se vendió fue el yogur, ¿no? El fresa acá tenemos el de durazno, aquí por ejemplo el jugo de durazno en el año, estamos hablando por año, del total de ventas, ¿no? Aquí de salud, no se olviden que aquí podríamos hacer algo, ¿no? Clicamos aquí, ordenamos y entonces tenemos los más vendidos. Y aquí se puede mirar mucho mejor, ¿no? Producto más vendido. Pero a lo que yo quería llegar era lo siguiente. A veces necesitamos de repente marcar, ¿no? O poner un marco, un check, un semáforo, ¿no? Semáforo. Comúnmente se suele hacer eso. Entonces nos vamos aquí al Tooltips, nos vamos aquí y vamos a semaforizar esto, ¿no? Claro, es una forma que luego podríamos mejorarla en algún momento, pero yo les doy la idea y luego ya ustedes lo pueden mejorar. Vamos a hacer lo siguiente. A esto le voy a dar al Enter y voy a crear una variable. Mi variable va a ser un icono
y ese icono va a ser producto de un switch, ¿no? Un switch que va a responder a las siguientes posiciones, ¿cierto? Necesito, por ejemplo, que ese switch trabaje con la cantidad de unidades vendidas. Si la cantidad de unidades vendidas, por ejemplo, es mayor a 10.000 unidades, que me coloque un semáforo, digamos, de color verde. Bueno, podríamos ir acá y buscar los emoji. Vamos a hacer un emoji aquí. Buscar los emojis que existen, los símbolos. Ahí estamos. Buscamos una lista de los emojis. Y buscamos, por ejemplo, las actividades acá en los objetos o símbolos en los símbolos. Por ejemplo, acá, un semáforo verde. ¿Okay? Copiamos, nos vamos aquí a nuestro y lo pegamos. ¿Okay? Bien. Eso si es que la cantidad de unidades vendidas es mayor que 10.000. Si es mayor de 5.000, estoy poniendo un ejemplo, claro, ¿no? Buscamos en el emoji un ámbar. Vamos a borrar esto, no nos sirve. Este de aquí lo copiamos, listo, lo pegamos. Y si no, obviamente va para mí, ¿no? Es un ejemplo. Le podríamos buscar el emoji de color rojo. Ahí está el semáforo, ¿no? Un poco esto. Borramos esto y copiamos. Ok, listo. Ok, cerramos ya nuestro switch. Acá le ponemos return. Y entonces a esto me refería, ¿no? Yo puedo poner unidades vendidas y acá lo puedo acompañar del semáforo. Un icono. Ahí estamos. Listo, miren qué interesante. Y obviamente le doy enter. Ahí estamos. Y entonces cuando estemos en la página y miramos aquí, se vendieron menos de 5.000 unidades. A pesar de que están dentro de, bueno, porque es una manera de decir, ¿no? Pero por ejemplo, acá tenemos 6.330 unidades, están en ámbar, están en rojo y así. A eso me refiero. Entonces podemos darle ya un formato distinto y aprovechamos a semaforizar bajo el criterio de KPIs dentro de lo que nosotros llamamos los tooltips o nuestro informe de herramientas, ¿no? Nuestro informe de herramientas. Muy bien, señores. Entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta entonces.